Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Mundo en Espiral, escritura, libros y cultura pop. Yo soy Benjamín SZ y en esta ocasión, dentro de la sección de cultura pop, te voy a hablar de A Scanner Darkly, una mirada a la oscuridad, que es una novela pero también una película. La novela fue escrita por Philip K. Dick, autor estadounidense de ciencia ficción, y la película dirigida por Richard Linklater, autor también estadounidense. La película y la novela se tratan de un agente antinarcóticos que trabaja de forma encubierta para tratar de averiguar de dónde viene una sustancia altamente adictiva y altamente destructiva que se llama sustancia D o sustancia M, la sustancia muerte. Si quieres saber más o menos de qué se trata esta película y un poquito acerca de los dos autores, quédate conmigo unos minutos. Y bueno, primero te voy a contar un poco de Philip K. Dick, autor estadounidense que nace en 1928 y muere en 1982. Algunas de las cosas por las que es más famosamente conocido es porque sus novelas y sus textos han sido adaptados al cine. Uno de ellos, que alcanza a ver todavía un poco del proceso de producción, pero ya no el estreno, es la película de Blade Runner, que está basada en su novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y que digamos, esa es una de las películas que lo catapultan a la fama, aunque lamentablemente él ya había fallecido. Otras películas son Reporte Minoritario, Total Recall y The Truman Show, las cuales retoman algunas ideas o algunos elementos sobre todo de relatos de Philip K. Dick. Actualmente Amazon Prime produjo una serie también basada en una de sus novelas que se llama El hombre en el castillo, y bueno, pues ahí está disponible para todos. Entonces, bueno, este aspecto de que sus novelas y sus relatos han sido adaptados al cine es prácticamente como que parte del paquete de la vida y obra de Philip K. Dick. La otra parte que me gustaría mencionarles es acerca de su contexto. Philip nace y permanece casi durante toda su vida en el área de California, específicamente en el área cercana a la Universidad de Berkeley, que es durante esa época, digamos, como uno de los epicentros de la contracultura estadounidense. Ahí va a haber fuertes movimientos estudiantiles, feministas, de reivindicación de los derechos de los afroamericanos, va a haber artistas, pensadores. Entonces, aunque no formara Philip K. Dick parte íntima como de ese grupo, es el contexto en el que nace y sí que se va a notar tanto en su obra como en su vida. La otra parte que va un poquito pegada a esta parte de su vida es que es necesario mencionar que Philip K. Dick abusó, digamos, de las sustancias. A él le gustaban las anfetaminas y prácticamente como a inicios de la década de 1950 es cuando empieza a tomar, y su abuso más fuerte va a terminar a principios de la década de 1970. Entonces fueron muchos años en los que Philip K. Dick tomaba muchas de estas anfetaminas que le permitían a veces pasarse días sin dormir, sin comer y escribiendo. Entonces es un autor prolífico y esta parte de la vida de las drogas pues también se la va a conocer muy bien. Él no fue consumidor específico de LSD, aunque sí lo probó, ni tampoco de la marihuana o de las drogas, digamos, hippies, ¿no? Simplemente a él le gustaban más las anfetaminas que conseguía, digamos, en las farmacias con receta. Entonces era un drogadicto legal, digamos, ¿no? La otra parte que también afecta a su vida y a su obra fuertemente es que a lo largo de su vida tiene algunos episodios de visiones místicas. Entonces esto va a detonar, digamos, como su interés por los estudios de Carl Gustav Jung, por el budismo, por el hinduismo, por el gnosticismo y en los últimos años de su vida por el catolicismo. Entonces estos temas que tienen que ver con la revelación, digamos, divina, o la idea de que existe un demiurgo también que oscurece nuestra realidad y que nos impide ver la realidad del creador, van a ser recurrentes en su obra, ¿no? Yo les recomiendo un libro que se llama Yo estoy vivo y vosotros están muertos, de Emmanuel Carrère, el autor francés,
que es realmente un libro padrísimo, es un libro biográfico, no es exactamente una biografía, sino un libro biográfico, pero muy padre, escrito con mucho cariño, con mucho interés y con mucha información acerca de la vida y obra de Philip K. Dick. Entonces los dejo con estos pequeños apuntes biográficos. Y bueno, respecto a la novela, les cuento muy brevemente la trama, sin hacer spoilers. Estamos en un mundo cercano al futuro, en donde, como les decía, una plaga de droga ha llegado a la ciudad. Se llama la sustancia D o sustancia M, por sustancia muerte, y ha elevado, digamos, como el índice de consumidores y de gente, digamos, afectada ya, ¿no? En este ambiente, un agente antinarcóticos que trabaja de manera encubierta, pues se le asigna, digamos, como la misión de encontrar en dónde, quién está produciendo esta sustancia. En este mundo existen también clínicas que han aparecido también conforme ha ido avanzando la pandemia, que se llama Nuevo Camino, que están recibiendo a estos drogadictos pues ya afectados, ¿no? Hay una cierta sospecha de qué pasa con estas clínicas, porque tienen acuerdos con el gobierno de guardar identidad de la gente. Entonces parece que de repente algunos narcotraficantes están escondiendo ahí. Como la situación es un poco tan urgente y ha sido tan fuerte, digamos, el impacto de la droga, las instituciones policíacas están, digamos, corrompidas. Es por eso que los agentes que trabajan de encubierto tienen que utilizar un disfraz que oculta su identidad. Este disfraz es de alta tecnología y, digamos, como que es una especie de pantalla en la que se reflejan hasta 1,5 millones de rostros humanos, para que nadie dentro de la corporación policíaca sepa quién es, ¿no? Ni lo puedan delatar. Es así que dentro de la propia policía le van a asignar a nuestro personaje, que se llama Robert Arctor, la misión de vigilarse a sí mismo. Entonces, bueno, esto es un poco el inicio de la trama. Refleja, digamos, una de los temas favoritos también de Philip K. Dick, el hecho de tratar de construir en sus relatos y en sus novelas una sociedad totalitaria. Él ya había leído a la filósofa Hannah Arendt, en particular Los orígenes del totalitarismo, y le había causado, digamos, con mucho impacto. Entonces, en esta novela, A Scanner Darkly, vamos a ver también un poquito esa sociedad que ha extremado, digamos, sus herramientas para vigilar y para castigar, y por eso se llama justamente a Scanner, ¿no? Los escáneres son estos ojos que están por todas partes vigilando a los ciudadanos y previniendo, digamos, brotes de disidencia, ¿no? Otro aspecto, digamos, característico de esta novela es que está a caballo entre varios géneros o subgéneros, ¿no? Uno de ellos, el más evidente, sería la ciencia ficción. Eso porque tiene estas partes, digamos, como de alta tecnología, estos elementos, y porque retrata, digamos, un poco un universo distópico. Y además de que al autor pues se le considera como uno de las figuras más importantes de la ciencia ficción. Pero también podría ser considerado una especie de novela policíaca, ya que el protagonista es un agente policíaco en busca de descubrir un misterio, ¿no? Uno de esos misterios, como les decía, es descubrir quién está produciendo la sustancia D, pero el otro misterio es también descubrir quién es verdaderamente él, porque en este enredo de identidades y además con el uso de la sustancia D, su percepción de la realidad se ha alterado de forma definitiva. Todos los personajes que rodean al protagonista también no son quienes dicen que son. Entonces eso aumenta, digamos, como la paranoia de Robert Arctor. La paranoia es uno de los elementos que tiene que ver con la vida de Philip K. Dick, pero que aparece también en otros relatos y novelas suyas. También uno de los temas importantes, ¿no? También no se puede hablar de A Scanner Darkly sin mencionar el aspecto autobiográfico, porque resulta que Philip K. Dick cuando se divorcia de una de sus esposas, abandona, digamos, lo que podría ser, digamos, como una vida cómoda, un tanto aburguesada, pensaba Philip K. Dick, y se va a vivir solo por primera vez, casi a los 40 años, y empieza a recibir a su casa pues a todos los jóvenes que quieran llegar.
y ahí entra, digamos, como la cuestión de vivir en esa zona de Berkeley. Entonces su casa se convierte, digamos, como en el epicentro de la fiesta. La novela está dedicada, en este sentido podríamos pensar que es también como una especie de novela autobiográfica y novela también de drogas, ¿no? La novela está dedicada justamente a todos estos amigos que pasaron por su casa y que desafortunadamente muchos perdieron la vida, terminaron con psicosis permanente o con daño al cerebro o al hígado, ¿no? Entonces va a reflejar esta novela esa experiencia que vive Philip K. Dick y que, como les decía, al final pone una nota del autor con la lista de los nombres de estos amigos. Entonces, bueno, digamos como que no se puede olvidar y que también acerca esta novela a la novela de drogas, aunque mostrando también las consecuencias, digamos, pues nefastas del abuso de estas sustancias, ¿no? Al mismo tiempo, y como contraste, esta es una novela que también es muy divertida, tiene gran sentido del humor. Entonces vamos a tener escenas muy alocadas entre estos personajes, pláticas, digamos, como medio irracionales, incoherentes, que justamente nos dan la sensación a los lectores de la vida, pues al límite que llevan estas personas que se deciden por el abuso de las sustancias. Entonces, bueno, pues son algunos de los rasgos de la novela. Por su parte, el director de la película, Richard Linklater, nace en 1960 en Houston, Texas. Es un director que se ha caracterizado por transitar, digamos, por el circuito de lo indie, de lo independiente. Como él ha contado en varias entrevistas, se favorece cuando él empieza a hacer cine, ya de un circuito, digamos, muy establecido en Estados Unidos, que apoyaba a todas las expresiones que no forzosamente trabajaran con estudios o con grandes presupuestos. Uno de esos festivales que a él le ayudó mucho fue el Festival de Sundance. Entonces, digamos como que además de transitar siempre por este circuito, va también, digamos, su cine a adquirir una especie de sello de lo indie, ¿no? Uno de estos rasgos, digamos, de cine indie que yo encuentro es que sus historias no necesariamente están llenas de intriga o de truculencias, sino que a veces parece que no pasa nada, pero en la profundidad de los personajes pues está ocurriendo mucho. Tiene una trilogía que da cuenta también, además de su interés de trabajar, de hacer como esta especie de traslado entre el tiempo de la vida real y el tiempo cinematográfico. Esta trilogía se llama Antes de o Before the, porque es antes del amanecer, antes del atardecer y antes del anochecer, en la que sigue a los mismos personajes, pero a lo largo de 9 años separa cada una de estas películas. Entonces la manera de trabajar también de Richard Linklater fue convocar a los actores 9 años después, trabajar con ellos el guión o lo que ellos pensaban que había pasado con estos dos mismos personajes y bueno, finalmente termina siendo esta especie de trilogía. Es muy bonita la trilogía en este sentido de que parece que no cuenta nada y además vemos también cómo los personajes pues van envejeciendo de la primera, que son unos jovencitos, a la última, la primera de 1995 y la última me parece de 2013. Entonces vamos viendo cómo se van creciendo, ¿no? Una de las películas, proyecto que también le granjeó, digamos, prestigio y un poco el foco de Hollywood fue Boyhood, que estuvo nominada a varios Óscares y ganó un Globo de Oro, en donde también siguió a su actor durante 12 años, a sus actores, ¿no? Aunque realmente el cambio más notorio es en el niñito, que va creciendo hasta llegar pasando por la adolescencia, hasta llegar a la juventud. Es un proyecto que pues le tomó 12 años de hacer y que igualmente el efecto de ver crecer a los personajes y a los actores es muy padre, ¿no? Otra de las vertientes que ya tiene que ver mucho más con Scanner Darkly es esta técnica con la que él trabaja en una primera película en 2001. La técnica se llama rotoscopio y consiste en dibujar sobre lo proyectado
hacer dibujos, pues, o sea, sobre la imagen proyectada de cine, dibujar cuadro por cuadro y después meterlos a un aparato que con el movimiento pues da la sensación de animación. El rotoscopio con el que trabaja, les hablaré un poco de eso después. Richard Linklater ya es obviamente mucho más moderno, ya es digital, pero digamos que tiene por lo menos también 3 películas hechas en esa misma técnica. La primera es Waking Life de 2001, que es una película pues casi como de culto, muy bonita. Nos cuenta la historia de un chico que es atropellado y que en su viaje, digamos, por el otro mundo, por el más allá, se va a encontrar con una serie de personajes que le dan su punto de vista acerca del mundo. Es una película que a mí me gusta mucho, muy padre, y con la primera con la que empieza a trabajar en rotoscopio. La segunda sería A Scanner Darkly, y la tercera es mucho más reciente, es una producción específicamente hecha para Netflix que se llama Apolo 10 y medio. Entonces, bueno, pues ahí tenemos esta vertiente del trabajo de rotoscopio. Finalmente, el cine de Richard Linklater, que tiene muchas películas, además del sello, digamos, de lo indie, se caracteriza también porque va saltando entre géneros. Entonces tiene también, le interesa también el humor negro. Como están viendo, dirigió también, esta sí, una película de estudio, la de Escuela de Rock, pero tiene otras 2 comedias basadas en hechos verídicos que él, digamos, ficcionaliza. Una de ellas se llama Bernie, que trabaja igualmente con Jack Black, y una que se estrenó apenas el año pasado, que se llama Hitman. Entonces, bueno, yo los invito a ver el cine de Richard Linklater, que pues a mí me gusta mucho y espero que a ustedes también. Y bueno, por último les voy a platicar algunos rasgos de la película. El primero de esos elementos que me gustaría platicar es la adaptación. La adaptación de la novela a la película la hace el propio Richard Linklater y me parece excelente adaptación. Muy sabiamente recorta en donde tiene que recortar, pero al mismo tiempo mantiene también el ritmo narrativo de la novela, la parte, digamos, como que alucinógena. Mantiene también, cosa que él confiesa que le resultó difícil, estas partes en donde los amigos están teniendo sus pláticas incoherentes, pero que son de mucho humor. Entonces logra mantenerlas e incluso algunos diálogos, por propias necesidades técnicas, termina arreglándolos y suenan algunos a veces hasta mejor que en la propia novela. Entonces es una gran adaptación, digamos, a mí me parece un ejemplo de lo que podría ser un buen trabajo de leer el libro y cómo rescatar los elementos más importantes de eso y saber, digamos, también crear sobre esa otra obra, ¿no? Entonces es adaptar y crear, ¿no? El trabajo que hace aquí Richard Linklater. Lo otro que ya había mencionado un poquito, bueno, pues es la técnica de rotoscopio, que en el caso de Richard Linklater, bueno, ya les toca en 2006, que es cuando se estrena la película, trabajar ya con imagen digital. Entonces, encima de esa imagen digital, un grupo de 50 dibujantes y animadores fueron cuadro por cuadro, pues trazando el dibujo encima de la imagen. Esto da una sensación muy padre a la novela, da un dinamismo, es decir, todo el tiempo las imágenes se están moviendo, un poco imitando también la percepción alterada de los personajes. Entonces es un gran acierto. Les voy a dejar en la sección de comentarios el link hacia un video. Es un video muy corto que se llama Fondo y Forma en A Scanner Darkly, en donde abunda un poquito más sobre este tema del uso del rotoscopio y, digamos, las ventajas que tuvo para hablar, o más bien para exponer el espíritu también de esta novela. Algunas cosas técnicas es que, por ejemplo, este equipo de 50 personas repartidos en distintos equipos se tardaron por minuto de película 500 horas de trabajo humano. Ellos pensaban que se iban a tardar 300 horas por minuto, pero terminaron tardándose 500 horas. Entonces, bueno, es un trabajo de verdad monumental que vale mucho la pena, a pesar de que la película sea de 2006, seguirla viendo, ¿no? Seguirla, digamos, no dejarla caer en el olvido. Por otra parte, al mismo tiempo que ofrecía estas ventajas,
trabajar con rotoscopio, la misma filmación de la novela ya no fue filmación, no se trabajó con filme, lo que abarató muchísimo los costos de producción, sino que se trabajó en video digital. Esto me lleva al último elemento que querría comentarles de la película, que son las actuaciones. El hecho de haber podido trabajar con cámaras digitales sin gastar miles y miles de dólares por el filme, permitió también que los actores pudieran, digamos, trabajar más, ensayar más, compenetrarse más con sus personajes y con la dinámica que tenían estos propios personajes, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algún documental en donde los propios actores relatan también su experiencia de cómo fue trabajar con esta forma, digamos, más libre, que es también uno de los sellos del director, de Richard Linklater, ¿no? Entonces, bueno, se lleva, digamos, como todos mis aplausos por la adaptación de la novela a guión cinematográfico, por el trabajo que se hace en rotoscopio, que verdaderamente captura también con mucho de lo que es la novela A Scanner Darkly, y pues finalmente por las actuaciones. Entonces, pues yo espero que inmediatamente después de ver este video salgan corriendo a conseguir las películas de Richard Linklater y los libros de Philip K. Dick. Espero también que se encuentren muy bien, que nos veamos pronto, que se mantengan en contacto con el canal y que me hagan sus comentarios, quejas, sugerencias. Ahí serán muy bien leídas y muy bien recibidas. Les mando un saludo y nos vemos pronto.